Después de Roma y Jerusalén, es uno de los destinos de peregrinación más populares del mundo y uno de los lugares más misteriosos de la cristiandad. Es en esta gruta pirenaica donde dicen que la Virgen se apareció a la joven campesina Bernadette Soubirous a mediados del siglo XIX. No responde a ningún nombre. Teme nombrarla, lo cual indica que tal vez piense que puede tratarse de un hada. Una gruta en la que dicen haberse producido milagros. Siente el impulso de acudir a la gruta y nada más introducir la mano en el agua, recupera su movilidad por completo. Lourdes es un lugar tan sagrado que se ha convertido en uno de los principales santuarios de Europa, atrayendo a millones de peregrinos de todo el mundo. La peregrinación a Lourdes alcanzó proporciones mundiales con la llegada del ferrocarril, y eso cambió radicalmente la historia del peregrinaje en Occidente. ¿Cómo se erigió esta construcción tan inusual de más de medio kilómetro cuadrado con 3 basílicas eclécticas, dando lugar a la mayor cripta subterránea del mundo? San Pedro de Roma podría caber en el interior de la Basílica de San Pío X, aunque San Pedro sea la basílica más grande de Roma. ¿Qué desafíos técnicos tuvieron que superar los arquitectos durante más de un siglo de trabajo? ¿Cómo abrieron estas montañas? Esta es la increíble historia de la construcción de los santuarios de Lourdes. Megaestructuras legendarias, las construcciones de Dios, Lourdes, el santuario colosal. En los Pirineos, a pocos kilómetros de la frontera franco-española, miles de fieles participan en una procesión en honor a la Virgen María. En el centro de esta increíble megaestructura dedicada a Dios encontramos los santuarios de Lourdes. Un inmenso espacio de medio kilómetro cuadrado que contiene nada menos que 3 basílicas. Sobre la roca de Massabielle, la Inmaculada Concepción, construida en estilo gótico, se eleva 100 metros sobre el río. Un poco más abajo, excavada en la roca, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, de estilo romano-bizantino, puede albergar hasta 4.000 fieles. Su recinto, inspirado en el de San Pedro de Roma, puede acoger a 40.000 fieles más. En el este, enterrada a 10 metros de la superficie, la Basílica de San Pío X tiene capacidad para 20.000 peregrinos. Con una longitud de 200 metros y más de 80 de ancho, es la cripta más grande jamás construida en el mundo. Un santuario erigido enteramente en torno a una gruta. Un lugar sagrado donde dicen que se apareció la Virgen María hace 150 años. En realidad, la gruta es el corazón del santuario. Los mismos peregrinos testifican que existe una especie de atracción hacia la gruta. Y por una buena razón, ya que fue aquí donde se dice que la Virgen reveló la existencia de un manantial con propiedades extraordinarias. Unas aguas que podrían ser el origen de 70 curaciones inexplicables. Es cierto que el agua atrae a muchos peregrinos enfermos con la esperanza de sanar. De ahí que a Lourdes se venga a la fuente. Se viene a la gruta a beber su agua porque fue la Virgen María quien nos la dio. Y por lo tanto, alimenta de una gran esperanza el corazón de los peregrinos. Los católicos creen en Lourdes con tanto fervor que son millones los peregrinos enfermos y moribundos que acuden todos los años. Lourdes es un lugar único cuya historia comienza en el crudo y frío invierno de 1858. Aquella mañana, una joven pastora de apenas 14 años, Bernadette Soubirous, se encontraba recogiendo leña en la orilla del río Gave.
Siente una fuerte ráfaga de viento. Se gira y se da cuenta de que los chopos no se mueven. En ese momento, el viento ya no sopla a su espalda, sino delante de ella. Y entonces se fija en la gruta de Massabielle. Esta gruta es conocida como un lugar donde se producen sucesos sobrenaturales. Un lugar donde también se aparecen las hadas, al encontrarse entre la civilización y la naturaleza. Y allí ve una luz y a una mujer a la que describe como una bellísima mujer. Dice que no responde a ningún nombre. Esto indica que tal vez piense que pueda tratarse de un hada, porque las hadas castigaban a las personas cuando decían su nombre. En ese momento no manifiesta en absoluto que se tratara de la Virgen. En esta región, las leyendas de duendes y gigantes y la religión están mezcladas. La aparición con aspecto de hada a la que Bernadette se refería con el nombre de Áquero, que significa eso en patuá, le pide que regrese a la gruta todos los días durante las siguientes 2 semanas. Al 13º día le asigna una tarea a Bernadette: transmitir un misterioso mensaje al abad Pegamal, el sacerdote de la aldea. Bernadette es menuda, joven y frágil, y él es un hombre imponente en la plenitud de su vida. Y Bernadette, con un gran aplomo y seguridad en sí misma, le transmite este mensaje al padre Pegamal. Diga a los sacerdotes que construyan allí una capilla y dígale a la gente que acuda en procesión. Entonces había que construir una capilla cerca de la gruta de Massabielle. Pero la roca que sobresale en la entrada de la cueva tiene 27 metros de altura y su superficie es irregular. El único acceso es a través de un angosto corredor llamado Senda Rompecuellos. Además, las fisuras de la roca la debilitan y el gave esponja el suelo haciéndolo propenso a las inundaciones. La petición de esa aparición parece imposible de cumplir. Entonces, ¿quieres que organice una procesión y construya una capilla para una mujer que ni siquiera ha dicho su nombre? Además, necesitaría el permiso del gobierno, y el régimen del Segundo Imperio no lo autorizaría nunca. El abad Pegamal se mostraba incrédulo, pero ese no era el caso de los aldeanos, que parecían embrujados por la joven pastora. En adelante serían centenares y después miles las personas que la acompañarían a cada una de las apariciones. Les impresionó que pasara de la pobreza, de ser una muchacha infestada de pulgas y cubierta de harapos, a convertirse en algo que percibían como muy bello. Había algo en la solemnidad de su persona que realmente hace que todos la miren con respeto. Durante el rezo del rosario, Bernadette dice: la dama está aquí. La dama está aquí. Está aquí. Y en ese momento, Bernadette entra en un éxtasis profundo. Después le pide 4 veces que le diga su nombre. A la 4ª vez, la aparición responde: yo soy la Inmaculada Concepción. De regreso a casa, Bernadette, temiendo olvidarse, va repitiendo aquellas palabras que no conocía. Soy la Inmaculada Concepción. El abad Pegamal se queda atónito. ¿Cómo puede una joven pastora que no sabe leer ni escribir conocer estos términos solo conocidos por los teólogos? El padre Pegamal no da a Bernadette ninguna explicación. Rompe a llorar porque comprende que Bernadette ha visto a una mujer, una bellísima mujer, y esa mujer es la Virgen María. Entonces, convencido de la veracidad de las apariciones, informa al obispo de Tarbes, Monseñor Bertrand Sever Logans. Escribe: algo está pasando en nuestra comunidad. Hay un impulso místico, una renovación de la fe. Y no solamente una renovación de la fe, sino que está emergiendo una nueva conciencia. La gente se está volviendo más santa, en cierto sentido, con motivo de estos acontecimientos. No hay duda de que Monseñor Logans, que representa los intentos de la Iglesia de la época por reconstituirse después de la Revolución,
lo entiende como una oportunidad para la reconversión. ¿Y qué mejor manera de evangelizar un país que un nuevo lugar de culto? Una capilla que había sido solicitada por la mismísima Madre de Dios. El obispo cree que el templo debería dedicarse a la Inmaculada Concepción, cuyo culto había sido proclamado 4 años antes, en 1854, por el Papa Pío IX. Que se convierta en dogma es muy importante porque trata del milagro supremo de la fe. María no solamente da a luz siendo virgen, sino que también es sin pecado concebida. Y Pío se preocupa por multiplicar estos milagros de la fe en contraposición a lo que él entiende como errores, es decir, el racionalismo, el liberalismo, el cientificismo. Pero el obispo es cauto, porque la fascinación con Bernadette podría desvanecerse en cualquier momento. Reconocer las apariciones demasiado pronto podría situarlo en una posición incómoda con la Iglesia. Por este motivo se reúne discretamente con un arquitecto conocido por su gran piedad y devoción. Hippolyte Durand será el arquitecto con quien se reúna, un arquitecto diocesano. Hippolyte Durand participaba en un nuevo movimiento orientado a retomar la Edad Media en busca de modelos arquitectónicos para las grandes catedrales. Su deseo era restaurar la fe cristiana por medio de la arquitectura. El arquitecto del castillo de Montecristo, construido para Alejandro Dumas, se gana la confianza del obispo. Inmediatamente se pone manos a la obra. Durand opta por un estilo romano-bizantino. Siguiendo la tradición, orienta la futura capilla mirando hacia el sol naciente, símbolo de Cristo iluminando al mundo con las primeras luces del alba. El acceso será por el oeste, siguiendo la senda Rompecuellos. Pero justo cuando se disponía a presentar su proyecto, el obispo le pide algo sorprendente. Debemos pensar la manera de organizar la peregrinación y el alojamiento de los peregrinos. Para que los peregrinos puedan disfrutar de un lugar de descanso, solicitaremos al arquitecto que cambie la orientación de la iglesia. La idea consistía en que en vez de situarse en el este, el altar deberá estar en el lado oeste. Y la parte oriental será por donde se acceda a la capilla. En realidad será en esta zona donde los peregrinos puedan descansar y dormir. De esta manera los peregrinos estarían protegidos de la lluvia y el viento. Sin embargo, la capilla perdería uno de los símbolos principales del culto cristiano. La orientación de la iglesia debió ser bastante revolucionaria en aquel tiempo, pero lo que se logró exactamente fue compensar el espacio. El arquitecto planteó una solución que consistía en añadir una cripta. Esta cripta se encuentra exactamente encima de donde se apareció la Santa Virgen. De este modo, la cripta podría simbolizar el corazón del santuario de Lourdes. El 18 de enero de 1862, el obispo firmó una declaración oficial reconociendo la veracidad de las apariciones. Cumpliendo con los deseos de la Santa Virgen, proponemos la construcción de un santuario en los terrenos de la gruta. Las obras serían financiadas en su totalidad con los donativos de los fieles. Lo único que queda por hacer es que el obispo organice la peregrinación para hacer de Lourdes la joya de la reconquista católica de Francia. El 13 de octubre de 1862, a primera hora de la mañana, una enorme explosión resuena en la montaña de Spéliure. Comenzaban las obras de demolición para la construcción de la Inmaculada Concepción.
El abad Pegamal muestra su entusiasmo. Es un placer ver cómo la roca se rompe en pedazos por las minas. Al otro lado de los Pirineos, donde el eco lleve estas detonaciones, deben pensar que aquí se libran terribles batallas. Había un pico rocoso en medio del terreno, de modo que antes de empezar las obras tuvieron que volarlo para intentar nivelar un poco la superficie. Fue una tarea ingente, especialmente porque tenían que asegurarse de no impactar demasiado sobre el suelo encima de la gruta cuando trabajaran para no debilitarla. Este es un punto importante en la construcción del santuario, por lo que se tomaron muchas precauciones en la realización de las obras. Al mismo tiempo, el arquitecto Hippolyte Digon finaliza los últimos detalles de su nuevo proyecto. La capilla será de estilo neogótico. Tendrá 50 metros de largo, 21 metros de ancho y casi 19 metros de alto. La torre se elevará 93 metros sobre el Gave. Para soportar el peso de tanta piedra, los imponentes muros de 2 metros de grosor y 20 de altura se apoyarán sobre 7 robustos contrafuertes conectados a la roca con cadenas para fijarlos. La gruta permanecería en su estado original. La idea de mantener la gruta intacta tanto como fuera posible es una idea que todo el mundo compartía. Querían que se ajustara tanto como fuera posible a la experiencia que vivió Bernadette. Se coloca la estatua de la Virgen exactamente donde la vio Bernadette para dar una idea de cómo estaba la gruta por aquel entonces y para mantener esta imagen como la imagen viva de Lourdes. En agosto de 1863 finalizan las obras de refuerzo de los muros. El coste es de 300.000 francos, toda una fortuna en aquella época. Es necesario hacer rápidamente otra petición de donativos. Y para ello, el obispo puede contar con la gran cantidad de peregrinos y, sobre todo, con el manantial revelado a Bernadette 5 años antes durante la 9ª aparición. Bernadette está de rodillas haciendo penitencia cuando la aparición le indica: bebe de la fuente y lávate. Le muestra un lugar debajo de la roca. Ella escarba un poco en el suelo con la mano y enseguida encuentra agua. Encuentra un manantial que surge de la nada, que emana de las profundidades de la tierra. Para los cientos de testigos presentes aquel día no cabía ninguna duda. El agua solamente puede ser un don divino. Entonces, a partir de ese momento, cuando ella descubre la fuente, la gente acude en gran número a lavarse y beber de ella. El agua comienza a fluir y esto me parece un símbolo precioso. Cuanto más se bebía, más agua había. No iba a agotarse. Una fuente que no tardaría en cambiar radicalmente el destino de Lourdes cuando una mujer paralítica de la mano derecha durante varios meses visita la gruta de Massabielle. Catherine Latapie, que vive en un pueblo llamado Loubayac, a 12 kilómetros de Lourdes, siente el impulso de acudir a la gruta. Nada más introducir la mano en el agua, recupera su agilidad por completo. Milagro o no, en los meses que siguieron, docenas de personas afirmarían haberse beneficiado de una curación inexplicable. ¿Es milagrosa el agua de Lourdes? Al alcalde de la población le gustaría asegurarse. El alcalde queda profundamente conmovido y comprende rápidamente que quizás Bernadette haya descubierto una fuente termal. Y es por esta razón que el ayuntamiento de la localidad lleva el agua a analizar en primer lugar por un farmacéutico que entiende también todo lo que está en juego, cuyo análisis podría ser algo sesgado, ya que apunta que en efecto se trata de agua termal. Sin embargo, un segundo análisis confirma la verdad, que el agua de Massabielle es la misma que en esa zona de los Pirineos.
Aunque el alcalde ve alejarse su sueño de un balneario, el obispo ve cierto potencial en esta fuente que en principio no tiene propiedades reconocidas, pero que no obstante podría poder curar lo incurable. A partir de ese momento, Lourdes se convierte en una última oportunidad de peregrinación para miles de enfermos. Una peregrinación que en 1867 podrá contar con la llegada de la primera línea de ferrocarril en el valle. Aquel año al abad Laparat de Bayona se le ocurre una idea que resultará ser una genialidad, la de organizar un tren especial para los peregrinos. De este modo el ferrocarril se encargaría del transporte de los enfermos. A partir de entonces, la peregrinación de Lourdes alcanzó proporciones europeas y después mundiales con la llegada del ferrocarril. El flujo masivo de peregrinos representa una riqueza económica que iría a parar a las manos del obispo. Como las obras de la capilla son más caras de lo calculado en un principio, el obispo recurre a una nueva técnica muy de moda en aquellos tiempos: la fotografía. Fotografías de Bernadette por las que los peregrinos harían cualquier cosa para conseguirlas. Estas fotografías en concreto, que son posados, reflejan un instante de su incomodidad al ser obligada a reproducir ante la cámara una imagen determinada de su espiritualidad y de sus trances. Es un medio de propaganda, sí. Eso está claro. Bernadette diría: se me está vendiendo por mucho. Ah, ¿eso es lo que valgo? Bien. Una imagen que se está vendiendo bien, pero que pronto empezaría a estorbar. Durante la inauguración de la cripta se invita a la joven a participar en las celebraciones, pero el obispo quiere evitar a toda costa que ella sea la protagonista. De modo que la joven acude a la ceremonia vestida como hija de María y rigurosamente escoltada por las monjas. El peligro era naturalmente que no se venerara a la Virgen, sino que se venerara a Bernadette. Eso era lo que le preocupaba tanto a la Iglesia. 2 meses después, el 4 de julio de 1866, Bernadette parte hacia el convento de Saint-Gildard de Nevers, en Bretaña, donde tomaría los hábitos. No volvería a ver nunca sus montañas ni la gruta de Massabielle hasta su muerte. Los trabajos avanzan al ritmo de la recogida de los fondos y al capricho de la meteorología. Por suerte, Hippolyte Dugot puede contar con una ventaja que le hará ganar algunos meses preciosos: las muchas canteras situadas cerca del pueblo. Lourdes es una población de canteros y en la época de las apariciones hay unas 200 familias que se ganan la vida trabajando la piedra, el mármol y la pizarra de Lourdes. Son estos mismos canteros a quienes se contratará para construir la Basílica de la Inmaculada Concepción. Las piedras se transportan en carros y proceden de la población donde los peregrinos que desean ir a la gruta son ya bastante numerosos. Utilizan el mismo camino, así que con tantas personas en el mismo lugar, deben asegurarse de que no haya accidentes, de que los carros no vuelquen sobre los peregrinos. Un angosto espacio que obliga a Hippolyte Dugot a realizar ciertas concesiones en el diseño de la capilla. En realidad no podía adaptar el plan arquitectónico gótico a la ubicación. Debía adaptarse al terreno y por eso no podía construir un crucero ni tampoco grandes arbotantes para reforzar los arcos. Los arbotantes están normalmente presentes en las iglesias góticas para contrarrestar el peso que ejercen los arcos sobre los muros. Una omisión que a largo plazo podría haber sido catastrófica para la solidez del edificio. Pero al arquitecto se le ocurrirá una ingeniosa idea. Instaló capillas laterales a lo largo de la nave, conectadas entre sí, lo cual permitió la creación de un lugar de paso. Desde estas capillas podemos ver que los muros son relativamente grandes, porque hacen la función de los arbotantes. Gracias a su ingenio, Dugot logró la proeza de construir un templo capaz de acoger a miles de fieles sobre un angosto saliente, empinado y rocoso.
El 15 de agosto de 1871 se inaugura la Capilla de la Inmaculada Concepción. Una ceremonia durante la cual se echa en falta la presencia de un hombre, Monseñor Logans, que había fallecido meses antes durante un viaje a Roma. Deja tras él el primer elemento de una gran empresa destinada a convertirse en uno de los santuarios más grandes del mundo. Pero antes de convertirse en el principal lugar de peregrinación del país, Lourdes aún debe pasar la última prueba: obtener el reconocimiento público. Un año antes, en 1870, el caos se apodera del país cuando Prusia derrota al ejército francés, provocando la caída de Napoleón III y del Segundo Imperio. Francia sufre una humillación. Para la mayoría de los católicos franceses y aquellos cercanos a la monarquía, no se trata de una coincidencia. Muchos católicos tienen la idea de que Francia era el soporte de la Iglesia Católica y que al desviarse de esa misión fue cuando todo empezó a ir mal. Debían hacer penitencia por no haber seguido el camino que Dios les había señalado para volver a cristianizar la nación y recuperar la Francia perdida desde la Revolución de 1789. En Lourdes, un sacerdote, Abí Chocard, tendría una revelación. Un plan que le pudo haber susurrado el mismo Dios para redimir los pecados de Francia. Se encuentra celebrando misa en la Capilla de la Inmaculada Concepción y en el transcurso de la misma se distrae. Comprendió que la Virgen congregaba en Lourdes a los enfermos. Pero ¿quién está enfermo? Francia está enferma. ¿Cómo merecer el interés de la Virgen por el destino de Francia, si no es llevando a cabo lo que ella solicita? ¿Y qué es lo que solicita? Procesiones, concentrar en Lourdes todos los santuarios marianos de Francia. Por medio de los santuarios dedicados a la Virgen María, la nación entera hará penitencia. Una peregrinación en la que esperan la participación de 10.000 personas. 4.000 vecinos de la localidad ofrecerán voluntariamente alojamiento y descanso. Además, a partir de ahora, el santuario dispondrá de un verdadero ejército de mujeres devotas para recibir a los enfermos. No hay manera de poder entender el fenómeno de Lourdes sin reconocer la función de las mujeres en promover esta clase de devoción. El resultado es una serie de instituciones femeninas cada vez más numerosas, aunque gestionadas por hombres, dentro de un modelo muy patriarcal, porque naturalmente los hombres siguen teniendo el control. El 5 de octubre de 1872, una marea humana desciende por la ciudad pirenaica. En 3 días se consagran 120.000 hostias. Representantes de 300 santuarios desfilan portando sus estandartes. Había una enorme cantidad de gente. Se contaron hasta 70.000 personas el día de aquella concentración. Durante casi todo el periodo de estas apariciones, Lourdes movilizó a más personas que ninguno de los movimientos obreros de la izquierda. De manera que se superaron todas las expectativas. En adelante, la peregrinación sería de ámbito nacional. Las delegaciones de todas las diócesis francesas acudían a Lourdes todos los años. El país entero adoraría a la Virgen María. Fortalecida por su éxito, el templo recibe la bendición del Papa Pío IX, quien eleva la capilla de la Inmaculada Concepción a la categoría de basílica menor. A partir de entonces, nada detendrá el extraordinario ascenso de esta localidad pirenaica. La peregrinación a Lourdes transformará la población, porque Lourdes se consagraría a recibir a los peregrinos. Pero ¿cómo se organiza al principio? Los habitantes de Lourdes ven que llega mucha gente y empiezan a abrirse pensiones, después los primeros hoteles, y en poco tiempo la orilla izquierda del Gave se convierte en una zona hotelera. Un éxito arrollador que el nuevo obispo de Tarbes,
Monseñor Benoît-Marie Longuenier debe afrontar, porque apenas terminada, la Basílica de la Inmaculada Concepción ya no es suficiente para absorber el flujo ininterrumpido de peregrinos. Monseñor Longuenier, ante la presencia de tantos peregrinos, piensa: si tienen que quedarse fuera para la celebración de la misa, necesitaremos más altares y otras cosas, y decide que hace falta construir otra iglesia. En 1883, cercano el 25 aniversario de las apariciones, los peregrinos acuden en masa. Para la nueva iglesia se contacta con otro arquitecto, Léopold Hardy, el arquitecto jefe de las dos exposiciones internacionales de París. La idea para este proyecto era no seguir el estilo gótico, porque los grandes arcos ojivales del gótico tendrían el inconveniente de la altura al estar oculta una parte de la Inmaculada Concepción. Necesitaban erigir una construcción menos elevada. Para ello, Hardy diseñó una iglesia de estilo romano-bizantino, porque este tipo de construcción en forma de cruz griega tiene la ventaja de contar con una cúpula. Apoyada sobre 4 pilares inmensos, habrá espacio suficiente para recibir a 4.000 peregrinos, pero sobre todo le permitirá limitar su altura a 13 metros. El arquitecto fue muy hábil y respetuoso porque situó su edificio debajo de la Basílica de la Inmaculada Concepción, a la que solemos llamar Basílica Superior, de manera que da la impresión de ser solamente un edificio. Si te acercas, parece que la Basílica de Nuestra Señora del Rosario sirve de pedestal, de apoyo a la basílica que hay encima. A cada uno de los lados, unos gigantescos arcos soportan las rampas de acceso a la Basílica Superior. Con una leve inclinación de 10 centímetros por metro, facilitarán el peregrinaje. E engloban un amplio recinto de 130 por 85 metros, donde pueden congregarse 40.000 personas. Suficiente para que el santuario cumpla con su aspiración durante décadas. El 16 de julio de 1883 da comienzo la construcción de la Iglesia del Rosario, 25 años después de la última aparición. Pero apenas comenzadas las obras, se requiere la presencia urgente de Léopold Hardy. Había un canal, el canal de Merlas, que discurría por debajo y también llegaba agua del Gave, por lo que en ese lugar el terreno era bastante poroso y húmedo. Como resultado, los cimientos quedaron sumergidos en el agua. De manera que tuvieron que drenarlo para extraer todo el agua y poder construir un edificio relativamente sólido. Y ese no fue el único problema para Hardy. Para despejar el espacio necesario para su edificio, tuvieron que retirarse de la montaña 10.000 metros cúbicos de roca con potentes cargas explosivas. La nueva basílica se construiría dentro de la roca. Pero el agua que fluía desde la cima de la montaña hacia el valle podría hacer peligrar los muros de la basílica. Al arquitecto se le ocurrió una idea brillante: aislar el edificio de la roca por medio de una galería de separación. Esta es una zona apartada de la Iglesia del Rosario, donde se encuentra el punto en el que se comunican el muro de la capilla del Rosario y el muro de refuerzo que sujeta la roca. De modo que en el momento de la construcción se decidió separar estos dos muros, creando así un espacio de protección. Para consolidar su obra, Hardy colocaría unos arcos a lo largo del corredor. Lourdes es un lugar donde se producen muchos terremotos, de manera que se debe equilibrar también el peso de la masa para que resista en el futuro.
Para evitar la acumulación de bolsas de agua detrás del muro de refuerzo, se practican unos orificios en la pared de roca para que el agua pueda salir hacia el canal de desagüe. Da la impresión de que estamos en una gruta. Aquí encontramos formaciones de estalactitas, estalagmitas, calcita que se queda en la superficie por donde corre el agua. Por eso en Lourdes podemos ver agua en todas sus formas. Tenemos el agua milagrosa que sale de la gruta con propiedades curativas, pero también está el agua de la roca que corre por aquí, que en este caso pudo haber sido un obstáculo para la arquitectura. Seis años son suficientes para terminar el trabajo estructural. Solo falta el diseño interior. La iglesia se dedicará al rezo del Rosario, una oración ritual dedicada a la Virgen María. Constará de 15 capillas, cada una de ellas decorada con uno de los 15 misterios de la fe. Un compendio del Evangelio a tamaño natural. Queríamos que esta basílica representara el rezo del rosario como si la basílica misma fuera, en cierto modo, un enorme rosario. La Basílica de Nuestra Señora del Rosario es una especie de enseñanza para los peregrinos y las imágenes reflejan algo muy importante: la voluntad de evangelización por parte de la Iglesia. Una útil herramienta para la conversión de las almas. Falta encontrar un material capaz de resistir las condiciones climáticas extremas del valle. Casualmente, por aquel entonces se puso de moda una técnica muy antigua: el mosaico. La ventaja del mosaico comparado con la pintura es que es más duradero. Una vez colocado, mientras no se produzcan alteraciones en la estabilidad del muro, se quedará para siempre. No hay más que ver los mosaicos de Roma o de Pompeya. Todavía siguen ahí y en perfecto estado. El proceso de esta decoración será supervisado por Domenico Facchina, el artista más reconocido de Francia. Facchina había ideado una técnica de instalación revolucionaria. En lugar de colocar las teselas una a una sobre la pared, al modo tradicional, colocaba los diseños sobre una base en su taller. Después los adhería a la pared, reduciéndose considerablemente el tiempo de trabajo. De esta manera, las 15 capillas se cubrieron de 1.500 metros cuadrados de mosaicos por un coste total de 450.000 francos, el equivalente actual a 1,8 millones de euros. Toda una fortuna. Francia aportó la mayor parte del dinero para la construcción de la Basílica de la Inmaculada Concepción, pero esta vez el mundo entero participaría en la construcción de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. En menos de 3 décadas, los santuarios de Lourdes se habían convertido en un rentable negocio. Los muros de las capillas se van cubriendo poco a poco de miles de placas de mármol, testimonios de sanaciones extraordinarias y de las donaciones a cambio. Pero en septiembre de 1891, lejos de estar terminadas las obras del Rosario y todavía a falta de financiación, un hombre llegado en ferrocarril desde París causaría un gran malestar a la Iglesia, que llegaría incluso a la Santa Sede. A comienzos del otoño, Émile Zola, el célebre autor de Germinal y de la bestia humana, descubre la ciudad de Lourdes atraído por los innumerables milagros que se suponía se producían en ese lugar. Un distinguido invitado por quien el santuario extiende su alfombra roja. Cuando llega Zola, quiere ver a los enfermos y estar presente en las consultas médicas. Se encuentra con Clémentine Trouvé, quien se había curado en la peregrinación de 1891. Creen que podrán convertirle.
Zola no cree en las apariciones o en las curaciones ni por un segundo. En agosto de 1894, el escritor publica Lourdes, una novela incendiaria donde acusa a la Iglesia de lucrarse a costa de los enfermos. En apenas 2 meses, el libro se convierte en un éxito de ventas. La publicación de este libro dedicado a Lourdes será muy mal recibida por los católicos, quienes lo sintieron como una gran humillación. Sostiene que Bernadette sufría de alucinaciones. Este libro es un gran escándalo. Básicamente dice que son unos mentirosos, unos hipócritas y unos ladrones. El caso llega hasta la Santa Sede, donde se muestran preocupados. El libro es censurado por la Congregación del Índice, ordenando a los cristianos la prohibición absoluta de su lectura. Temen que el poder de persuasión de la prosa de Zola pueda influir sobre los católicos y debilitar su fe. A partir de ese momento, en la prensa católica proliferarían las caricaturas de Zola representándolo como alguien peligroso y demoníaco. La contrapropaganda finalmente da sus frutos y los donativos continúan llegando. Zola no impediría las obras del Rosario. Irónicamente, los santuarios encontrarían la manera de aprovecharse del novelista para darle a la capilla el remate final. Para hacer penitencia y pedir perdón por lo que Zola había escrito, el obispo de Lourdes pide a la población que done dinero para los órganos de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario como compensación. Se completan así las obras tanto de la Basílica de la Inmaculada Concepción como las de Nuestra Señora del Rosario. Pero en Lourdes, donde la ambición crece cada vez más, otro obispo volverá a ponerse manos a la obra, llevando a los santuarios a la modernidad y al gigantismo del nuevo siglo. En 1953, el nuevo obispo de Tarbes, Monseñor Theas, se enfrenta a un desafío abrumador: la organización del Centenario de las Apariciones, un evento al que acudirán 5 millones de peregrinos. Pero en los santuarios no se ha vuelto a construir nada desde hace 50 años. Comprende que la capacidad del aforo ahora ya es insuficiente y se le ocurre la idea de construir un inmenso lugar de culto. Un lugar donde puedan celebrarse las procesiones en los días de lluvia. Y en Lourdes llueve mucho. La idea es construir una basílica que pueda acoger a 20.000 personas. Pero un edificio con tanta capacidad sería imposible de construir siguiendo los modelos de la arquitectura clásica por una cantidad de dinero razonable. La solución vendría de Roma, donde el Papa Pío XII acaba de emprender una profunda reforma litúrgica. En aquel momento, Pío XII acaba de emitir una encíclica llamada Mediator Dei, donde hace referencia al arte contemporáneo. Pío XII siente la necesidad, y así lo expresa, de que las iglesias participen también de este arte. Por lo tanto, la futura iglesia se construirá en un estilo moderno y de hormigón. Una elección revolucionaria por aquel entonces, pero que contaba con la ventaja de ser más barata que la piedra. Se contacta con el arquitecto Pierre Bagot. Gran admirador de Le Corbusier, era el fundador de una prestigiosa revista de arquitectura contemporánea. Le explicará a Monseñor Theas que si su idea es construir una superestructura con 20.000 asientos, eclipsará por completo la capilla de la Inmaculada Concepción. Hubiéramos tenido una especie de hangar colosal, inmenso, que hubiera anulado completamente la parte de la gruta. De manera que lo mejor sería construir la iglesia bajo tierra. El futuro edificio se enterrará bajo el inmenso prado que bordea el Gave. Por el sur estará limitado por la carretera que pasa por los santuarios,
y por el norte por la senda que comunica la Virgen coronada con la Puerta de San Miguel. Construida en forma elíptica como un pez, simboliza a los primeros cristianos. Medirá 200 metros de largo y 80 de ancho. En realidad no hay un plan. Es una mandarla o almendra semejante al hueco donde la Santa Virgen se apareció en la gruta. De este modo, el edificio respondería exactamente a la intención del proyecto original de crear una estructura a imagen de Bernadette, modesta, austera. Es una elección sumamente valiente para aquella época. En 1959, está claro que son pocas las personas a quienes les gusta este estilo. Es imprescindible que el edificio esté terminado en menos de 5 años para el centenario de las apariciones. Se calcula que tendrá un coste de 2.000 millones de francos, unos 36 millones de euros actuales. Una vez más, se requerirá la contribución de los fieles. En diciembre de 1955, una vez validado el proyecto por el obispo, se necesita encontrar la solución a un problema: el techo del futuro edificio. Los ingenieros sugieren una cripta enorme soportada por pilares, idea que no es aprobada por Pierre Bagot, que desea que el edificio sea lo más austero posible. De manera que contacta con Eugène Freycinet, inventor de un nuevo método revolucionario de edificación, el hormigón armado. Una técnica que permite la construcción de grandes arcos de hormigón sin apoyos intermedios. Freycinet construyó un hall inmenso, sin pilares en el interior de este vasto espacio. Todo quedó completamente diáfano al utilizarse estas grandes estructuras de hormigón armado capaces de absorber completamente el peso. 2 series de 58 arcos semicirculares apoyados sobre una larga viga central sostendrán el techo. Primero se vierte el hormigón en el encofrado. Después se introducen unos cables de acero por una estructura situada en la parte inferior de la viga. Unos gatos hidráulicos tensan los cables para evitar el colapso de la viga. Una vez comprimido, el hormigón queda armado. La superficie del edificio será casi tan grande como la de la Basílica de San Pedro de Roma. 14.500 metros cuadrados y sin ningún pilar central. Se dice que San Pedro de Roma podría caber en el interior de la Basílica de San Pío X, aunque San Pedro sea la basílica más grande de Roma. Se fija el inicio de la obra para el 30 de mayo de 1956. Pero cuando la excavación apenas superaba los 2 metros de profundidad, el agua vuelve a hacer acto de presencia, transformando el enorme hoyo en un verdadero lago. Los sacerdotes que acudían allí veían aquel enorme espacio lleno de agua y se mostraban muy preocupados. Muchos comentaban: ¿significa esto que no se va a poder construir aquí? Al mismo tiempo, Monseñor Theas recibía las primeras facturas, que ascendían a 300 millones de francos. Pero solo habían conseguido reunir unas pocas decenas para la financiación. El pánico se apodera del episcopado francés y se convierte en una cuestión de ámbito nacional. A Monseñor Theas le siguen llegando las facturas. Tenía que pagarlas, pero no tenía dinero para pagar a las empresas que trabajaban en la obra. Y se había elegido a los mejores. Llegó un momento en que efectivamente los obispos dijeron: hay que pararlo todo. Surgió la cuestión de volver a rellenar el hueco. Iban a rellenarlo. La orden fue corroborada por la Santa Sede. Desesperado, el obispo recurrió a la Virgen. No obstante, sería el jefe de obras quien hiciera posible el milagro. Es Camnon Bernard
quien le dice: debe obedecer, debe detener la obra. Pero si me autoriza, seré yo quien continúe pagando a los trabajadores de mi propio bolsillo para que pueda estar terminada la obra en la fecha prevista. Así estará acabada para el centenario de las apariciones. Si Camnon Bernard no se hubiera ofrecido a financiar él mismo las obras, creo que nunca hubiéramos tenido la Basílica de San Pío X. Los arquitectos contratados por Bagot encontraron una ingeniosa solución técnica al problema de la filtración de agua. Se colocará una cortina de metal de 12 placas de acero de 30 centímetros y medio de ancho y 18 metros de longitud a lo largo de los casi 500 metros de circunferencia del edificio. Estas placas se colocarían a 18 metros de profundidad, creando una barrera que detendrá el flujo de agua alrededor del futuro edificio. Finalmente, para evitar las filtraciones, un sistema de canales excavados bajo la placa de hormigón drenarán el agua por medio de una bomba a 8 metros de profundidad, dirigiéndola hacia el GAB. El sistema lleva funcionando desde la inauguración de la basílica sin ningún problema. Todo el proyecto se planeó y se pensó muy bien. El sistema de canalización permite el drenaje completo de este edificio, que parece que flota un poco sobre el agua, pero todo se drena. El 18 de julio de 1957 vuelven a retomarse las obras. En primer lugar, se drena el agua para secar los cimientos. Se vierten después los arcos sobre unos encofrados enormes y entonces una increíble estructura de hormigón surge del suelo. En menos de 6 meses se fija el esqueleto de la futura basílica. Los 12.000 metros cuadrados de la cúpula se cubren con placas de hormigón armado y 4.000 toneladas de tierra. En el interior, la decoración es minimalista. Bagot elige una arquitectura que refleja claramente el arte contemporáneo. La Basílica de San Pío X es sumamente austera, sencilla, sin decoración. No quería ninguna estatua, dejando solo los apoyos, las muletas de los arcos, mostrándose una arquitectura absolutamente moderna. El altar, tradicionalmente situado en la parte trasera de la iglesia, se coloca en el centro. Algo revolucionario en aquella época, cuando la liturgia imponía a los sacerdotes celebrar la misa de cara a los fieles. La idea de colocar el altar en el centro era, en efecto, algo nuevo, original. Si se colocaba el altar al fondo de una elipse tan inmensa, las personas de atrás estarían a 200 metros de distancia. Y en el momento de su construcción, no había televisión en los interiores. El 24 de marzo de 1958 se consagra la basílica ante miles de fieles. El arzobispo de Venecia, Angelo Roncalli, quien meses más tarde se convertiría en el Papa Juan XXIII, es el encargado de bendecirla. Todas las diócesis de Francia y de Europa se movilizan y el flujo de personas es constante. Los habitantes de Lourdes dirían no haber visto nunca tanta gente en Lourdes. Lo recordarían toda la vida. Acaba así la construcción de los santuarios de Lourdes. Un lugar inmenso de culto y peregrinación que continúa atrayendo a millones de peregrinos de los 5 continentes 160 años después de su creación. Cada uno de ellos atraído por una fe indestructible en los milagros y en la singular historia de una joven pastora que desde entonces se ha convertido en una de las santas más veneradas del mundo.